más de 56,000 millones de pesos entre enero y marzo del 2011, pagados a trabajadores de la educación por concepto de jornada ordinaria y extraordinaria, le significaron al CENTE más de 100 millones de pesos por mes en pagos de cuotas sindicales. Seguimos en la herencia de la maestra y también tenemos diferentes puntos de vista y análisis. Nos acompaña esta noche también desde España, vía Skype, Diego Armario, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido director general de Radio Nacional. Tiene 6 libros publicados, entre ellos interesantes por demás los títulos: Los tontos con poder, La muerte de un señor de quinta y La segunda virginidad, entre otros importantes temas. Bienvenido también para que nos acompañe esta noche. Seguimos también con Manuel Gil Antón y con Lorenzo Meyer. Gracias, Diego Armario. ¿Cómo le va? Buenas noches allá en Madrid. Buenas noches, muy agradecido por la invitación a estar con vosotros en este debate. Hablamos del corporativismo sindical o corporativismo político, de lo que pasa aquí en nuestro país. ¿Cómo está en España y cómo ven la radiografía de lo que ocurre precisamente aquí en esta nación? Los sindicatos han estado muy protegidos por el poder, porque después de 40 años de dictadura se procuró que todas las organizaciones participativas estuvieran consolidadas y se han aprovechado de esa situación. Los sindicatos en España reciben 200 millones de euros al año de subvenciones públicas y además de eso cobran comisiones por muchas gestiones que hacen con los trabajadores. En este momento hay un gran escándalo en Andalucía, en el sur de España, por unos ERES falsos, unos expedientes de regulación de empleo, en los que los sindicatos también han participado fraudulentamente. Esto no quiere decir que sean así los sindicatos, pero que existen escándalos también aquí es cierto. Y es algo contra lo que hay que luchar, porque en democracia lo importante es la transparencia. ¿Por qué no se han acuñado personajes tan terribles como los que hemos sufrido en la realidad mexicana, Diego, como el Bester Gordillo? Bueno, aquí sí hay personajes que se han eternizado en el poder. El líder del sindicato socialista va a estar cerca de 30 años dirigiendo el sindicato. El de comisiones obreras lleva menos tiempo, pero también lleva todas las trazas de permanecer en el poder. Se han convertido, más que en una organización al servicio de los trabajadores, en una organización al servicio de sus propios afiliados. España, el dato más reciente dramático es que ha llegado al 26%, a los 6 millones de parados, sí. Y los sindicatos no hacen nada para resolver el problema. Bien, es cierto que lo tiene que hacer también el gobierno y la sociedad civil, pero hay aquí un enorme desprestigio de los sindicatos. No están bien valorados por la sociedad. Bueno, la diferencia, a ver si aceptan, la diferencia entre España y México es que los dos tuvieron en su origen un sistema autoritario, el franquista y el que salió de la Revolución Mexicana aquí. Pero cuando Franco muere y hay un cambio, el tipo de control sobre los obreros que tenía el franquismo, que desaparece completamente. En el caso mexicano nunca ha desaparecido. Esas estructuras que se crearon cuando la CROM empieza en 1919, luego cuando la CTM en los años 30, en realidad han seguido hasta el día de hoy. Manuel, ¿cómo ves esta relación, esta diferencia, este espejo que encontramos con España en relación al corporativismo sindical? Digamos, tratando de ser sumamente respetuoso con lo que yo no tengo como un conocimiento experto, coincido mucho con Lorenzo y creo que hay una prueba fundamental. Cuando entra el PAN al gobierno al principio de este siglo, del 2000 y hasta el 2012, lejos de que se destrabe, lejos que se modifique la relación entre la estructura gubernamental y los sindicatos, llegamos al nivel de más abyección, diría yo, en que más abdicó el gobierno de sus funciones de coordinar la educación pública. Y a cambio de favores electorales, a cambio de asegurar quizá cierta paz social, pero sobre todo, creo yo, como condición de gobernabilidad. Es decir, la SEP y el CENTE, en este caso, encabezada en ese entonces por el Bester Gordillo, pero si no cambia
el corporativismo, encabezada por quien sea, lo que hacen es una mancuerna en la que se subordina la educación y se pone por encima de ella cualquier otro interés político, incluso económico, electoral. ¿Qué es lo que deja precisamente este corporativismo? El poder que está pasando de una manera disfuncional en Guerrero. El 15 de mayo de 2008, el Baester Gordillo Morales encendió un cerillo en su propia organización sindical, la Alianza por la Calidad Educativa. Maestros de Chiapas, Morelos, Jalisco, Distrito Federal y otras entidades se levantaron como ahora en Guerrero contra el acuerdo. Y pactó todas las políticas del Estado, pues, ¿no? Tanto la Alianza por la Calidad de Educación, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, la Evaluación Universal de 2011, los nuevos lineamientos de carrera magisterial, es decir, pactó todo a cambio de cargos, ¿no? Diputaciones, senadurías, gobernaturas, cargos en el gobierno federal. En Chilpancingo arde la movilización magisterial. Al rojo vivo también el carbón de los anafres, huevo con frijoles, pozole sin carne, mañana, tarde y noche. Esta lucha trae como consecuencia, pues, desgaste físico, desgaste económico, muchas amenazas, sí, intimidaciones, y también que nosotros pues estamos en los lugares donde estamos, ¿no? Dormimos en el piso, el baño donde vamos pues a hacer filas, ¿no? Para ir al baño. Los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero exigen de la reforma educativa evaluación, sí, de acuerdo a sus condiciones laborales, base laboral a los egresados de las escuelas normales, permanencia en sus puestos de trabajo, educación gratuita. Esta escuela funciona desde hace 10 años. El director instaló su oficina bajo la escalera, 6 aulas son de madera y hoy los niños no tienen ni agua. Ahorita por el momento están cerrados esos sanitarios. Estamos esperando que llegue la pipa de agua. Si no llega esa pipa de agua, pues tendremos que cerrar la escuela. Y si así le vamos sumando, no podemos llegar a un nivel de calidad. Y mire, yo le puedo leer y dice que el Estado delegue en los padres de familia su responsabilidad de sostenimiento de las escuelas, afectando los principios de gratuidad, obligatoriedad de la educación pública, ¿sí? Ahí claramente nos está diciendo que los padres de familia son los que van a tener que buscar, pues ahora sí el recurso, pidiendo cooperaciones. Desaparición de programas como becas, desayunos, aquí claramente lo dice. Y esto lo publicó el CENTE. Mira, aquí claramente me lo hicieron llegar. Sí. Calidad educativa versus calidad de infraestructura. No hay equilibrio posible. La desigualdad se impone. El investigador Carlos Ornella subrayó en un ensayo que Gordillo Morales colonizó la Secretaría de Educación Pública con un poder, incluso por encima de sus secretarios, a fin de tener control total de los maestros. La Alianza por la Calidad Educativa fue pactada por la maestra con el presidente Felipe Calderón y no con sus agremiados. No es un engaño, sino que es un ejemplo muy sencillo de que desde el 2008, cuando se impulsa el CENTE, el Acuerdo para la Calidad de la Educación, y que hoy se está reafirmando con ley, es un ejemplo de que el sindicato siempre ha estado al tanto precisamente de mejorar la calidad de la educación en nuestro país. El estallido magisterial es en buena parte herencia de el Baester Gordillo, quien alguna vez dijo que sería mucho mejor secretaria que Josefina Vázquez Mota. Pero debo ser sincera, muy, ¿cómo no suena esto feo? Muy admirada de Elba. Estoy muy orgullosa de Elba. Gracias por seguir en este programa especial. Diego Romero, te quisiéramos preguntar cómo entender y cómo aceptar que de pronto está subiendo los niveles de desempleo en España,
pero los recursos siguen fluyendo para los sindicatos. ¿Cómo lo aceptan y cómo lo entienden los españoles? Muy mal, por una razón, porque los sindicatos es una organización muy subvencionada. Como decía yo al principio, después de la dictadura, España quiso fortalecer a esas organizaciones democráticas que no habían existido durante la etapa de Franco, y para eso la protegieron, le dieron subvenciones, le dieron todo tipo de ayudas económicas e incluso legislativas. Pero eso durante un tiempo se pudo entender. Nosotros ya llevamos más de 30 y tantos años de democracia en España y tienen que llegar a la mayoría de edad los sindicatos. En este momento los sindicatos, como digo, siguen siendo unos favorecidos por el poder, fundamentalmente por el poder socialista cuando gobernó el Partido Socialista, pero cuando gobierna la derecha en España también les ayuda. Es como si tuvieran miedo a que alterasen la paz social y por eso le ponen un precio a esa paz social. Los españoles, los ciudadanos que están en paro y que sufren necesidades y recortes, no ven con buenos ojos que mientras que todos están aquí padeciendo necesidad, haya unas organizaciones sindicales que sigan teniendo no solamente unas altas subvenciones, acabo de decir que 200 millones de euros al año, sino que además a veces hacen una mala utilización de esos recursos e incluso llegan en ocasiones a cometer algunos actos de corrupción. Sobre este mismo tema, Manuel Gil Antón, quisiéramos recoger nuevamente tu punto de vista. Sí, yo quisiera insistir un poco en que, desde mi punto de vista, la transición española puso muchísimo más énfasis en construcción de ciudadanos, porque también tuvo un contexto que fue la Unión Europea, que es muy distinto al contexto que tenemos nosotros. Considero además que el esfuerzo mexicano, por ejemplo, con el Instituto Federal Electoral o con el Instituto Federal de Acceso a la Información, nos han defraudado. ¿Por qué? Porque ahora lo que hemos visto, por ejemplo, acá en México, es que está partidizándose. Probablemente lo que se otorgó fue un subsidio impresionante a los partidos y lo que hay es, lo que vemos en Guerrero, lo que vemos en Chilpancingo, una enorme distancia entre su capacidad de mediación para resolver conflictos y el costo enorme que significa. Diego Armario, ¿cuál es tu punto de vista para cerrar contigo este bloque y agradecerte nuevamente tu presencia? Pues mira, mi punto de vista, para no dejar un mensaje negativo al 100%, porque sería injusto, es que los sindicatos son necesarios. Los sindicatos cumplen una función de defensa de los trabajadores, de equilibrio, de evitar que la parte empresarial se exceda en sus imposiciones. Tienen que proteger a los trabajadores y en Europa, la Confederación Europea de Sindicatos, que aúna a 60 millones de sindicalistas y está en 36 países, tiene una función importante que hacer. Muchas gracias, Diego Armario. Te mandamos un abrazo y apreciamos mucho tu tiempo a estas horas allá en España. Ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos llama la atención cómo esas cantidades de recursos, ¿no? 200 millones de euros que se destinan. Que son 3,000 millones de pesos. Bueno, 2.600 millones en el caso del Bester, para que más o menos también podamos contextualizar por cuál fue aparentemente, ¿no? En estos casos de la revisión, la delincuencia organizada, uno de los temas, y el lavado de dinero, base tráfico de influencias. Ese mal manejo, pues, que nuevamente son necesarios, hablan por un lado los sindicatos, pero también ese manejo de los recursos de quien simplemente nunca lo vieron. El terrible corporativismo sindical. No, así es. Vamos a ir a un corte, si les parece bien. Seguimos platicando sobre este tema en El Observador, la herencia de la maestra. Volvemos. El pasado 22 y 23 de abril se celebró en la ciudad de Oaxaca el cuarto Congreso Estatal de Educación Alternativa. Al final de la conferencia inaugural, en el Auditorio Nedino Jiménez Jiménez, el Comité Ejecutivo de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fijó su postura política. Hacemos la declaración que en la ruta jurídica, el movimiento magisterial oaxaqueño y la coordinadora en su conjunto seguimos avanzando. De igual manera, está trazada la ruta política
en el marco de iniciar una jornada nacional de manera indefinida en la que Oaxaca estará presente a partir de este momento, compañeras y compañeros. La sección 22 está en contra de la reforma educativa propuesta por el Ejecutivo Federal. ¿Por qué no es una reforma educativa? En todos los planteamientos teóricos no puede haber una reforma educativa. Tiene que haber una reforma educativa siempre y cuando haya planteamientos curriculares distintos, se modifiquen los planteamientos curriculares. En esta reforma no. Esta reforma sí solamente plantea procesos que tienen que ver con el ingreso, con la permanencia y con la promoción del trabajador. La Secretaría de Educación Pública, sus planes y programas son de manera vertical. Así que ellos quieren que hagamos todo lo que nosotros proponemos es que la reforma educativa se empiece a dar desde los salones de clases, de que estén participando desde los maestros, porque hay maestros que en toda su vida se la han pasado trabajando en las comunidades más alejadas. O sea, nosotros no estamos peleando que el Estado nos esté dando maestrías o doctorados, si nosotros estamos peleando que el Estado nos dé procesos formativos que requieran nuestras comunidades. Al final del Cuarto Congreso Estatal de Educación Alternativa, entre otras conclusiones, está exigir la derogación de los cambios a los artículos 3º y 73º de la Constitución mexicana, aprobados por todas las facciones políticas del Pleno del Congreso el pasado mes de diciembre. Lo que quieren es meter la inversión privada para que el día de mañana, con el programa ese de que apadrinas una escuela, pues cualquier empresario va a querer apadrinar una escuela, ¿pero para qué? Para sacar los negocios. En Oaxaca, asumen que el gobierno federal tiene la vista puesta en la sección 22. Ellos están sobre nosotros porque pues lo han dicho de manera muy abierta que la sección 22 es la que encabeza la Coordinadora Nacional, e inclusive en las noticias del día de ayer ya marca la Secretaría de Educación Pública que le suspende a Oaxaca los recursos para la PRODET, que es el programa de desarrollo detallado para que son las plazas y las horas que vienen para Oaxaca, precisamente porque no aceptamos la evaluación universal, no aceptamos la evaluación enlace, y ellos dicen que no van a soltar el recurso, pero Oaxaca, el movimiento de Oaxaca tiene sus propias estrategias de lucha para lograr hacer que el gobierno nos tenga que entregar el recurso que nos corresponde por ley. Después del Cuarto Congreso Estatal de Educación Alternativa, donde participaron 1,600 delegados, la sección 22 viajó a la Ciudad de México para participar en el Congreso Nacional, que ha terminado el sábado 27, y a partir de las conclusiones obtenidas, fijarán un plan de actividades cuyo primer objetivo está fijado para el día 1 de mayo. De manera muy inteligente estamos creando estrategias de cómo poder a lo mejor llegar al paro indefinido, pero de manera más organizada, podernos incluirnos ya, digamos, con los compañeros de la sección 18 de Michoacán, que precisamente el día de ayer ellos se declaran en paro indefinido, y apoyar también a los compañeros de Guerrero. Elba Ester Gordillo Morales cobró en el segundo trimestre del 2012 como comisionada 94,194.48 pesos. Esto es 20,885.5 pesos más respecto al primer trimestre de 2011.